semana se puede resumir en feriado. Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. Y en el video de hoy, como todos los fines de semana, vamos a hacer el resumen de la semana. Quédate en el video. Continuamos con este tercer capítulo de analizando lo que pasó la semana anterior. Les está gustando un montón esta serie, más de 50.000 reproducciones en ambos videos que hicimos la semana anterior y la anterior, así que intuyo que les está gustando un poco, espero que así sea. Y si es así, no se olviden dejarme un like, suscribirse, activar la campanita y síganme en Instagram, me pueden buscar como @joveninversor, donde subo un montón de información día a día y no tienen que esperar hasta el fin de semana. Dicho todo esto, comencemos. Semana rara. Lunes, feriado en Argentina. Martes, el único día normal. Miércoles, feriado en Estados Unidos. Jueves, feriado en Argentina. Viernes, feriado en Argentina. Ya está, no se labura más en este nuevo mundo. En el mundo moderno, se acabó. Pero bueno, vamos a empezar de verdad. Arrancamos el lunes con una suba impresionante del S&P 500. Y adivinen qué es lo que sucedió. Por tercera semana consecutiva, nuevo máximo histórico. En el mismo día lunes, el S&P 500 llegó a estar un 1% al alza y terminó cerrando 0,84 aproximadamente. Con una suba muy buena, teniendo en cuenta la volatilidad que viene teniendo el S&P 500. Por el lado de Argentina, como les acabo de mencionar, fue feriado. Sin embargo, algo importante, recuerden que las acciones argentinas, por más de que en Argentina sea feriado, tienen cotización en Estados Unidos a través de los ADRs, que son los CDRs, pero al revés. Los CDRs son los activos del exterior que cotizan en la bolsa argentina. Los ADRs son los activos argentinos que quieren ir a cotizar a la bolsa de Nueva York. Bueno, los ADRs, o sea, las acciones en Nueva York, cayeron casi un 5% el lunes, cuando en Argentina era feriado. Digo, bueno, tengan cuidado los que tienen acciones argentinas, que por más de que sea feriado acá, allá siguen operando. Martes. Y ahí parece que arrancó la semana. El día martes arrancamos el día con un tuit del ministro de Economía, Toto Caputo, anunciando el superávit financiero del mes de mayo. Acá tenemos el tuit en cuestión. Dice: en mayo el sector público nacional registró un superávit financiero, esto está medio en millones. El ancla fiscal se afianza mes a mes y consolida el proceso de desinflación. Durante mayo el sector público nacional registró un superávit primario de 2.332 millones y un superávit financiero de, bueno, el mismo número que teníamos acá arriba expresado en millones. En los primeros 5 meses del año el sector público nacional acumula un superávit primario del 1% del PBI y un superávit financiero del 0,4% del PBI. En los primeros 5 meses del año el gasto primario, que el gasto primario básicamente son los gastos del Estado, sacando todo lo que son reembolso o pago de intereses, por ejemplo, o sea, básicamente los gastos corrientes, acumula una reducción del 31%, o sea, se redujo un 31% de los gastos corrientes del Estado. Obviamente en términos reales, ¿no? En un país con tanta inflación hay que medirlo todo en términos reales, porque si no está un quilombo. Los rubros que registraron las mayores bajas son los gastos de capital, que esto básicamente, bueno, tiene que ver un poco la obra pública, todos los gastos que generan una inversión para el país o inversiones del país, un 83%, es un montón. Transferencias corrientes discrecionales a provincias, bueno, esto es algo que se viene hablando hace bastante, 75% es el recorte. Y el resto de, bueno, gastos corrientes, que es un 47%, que esto incluye erogaciones como, por ejemplo, las transferencias para cubrir el déficit para empresas públicas, ¿no? Empresas que no llegan a cubrir sus gastos con sus ingresos, el Estado va y las cubre y las rescata. Bueno, como esto ya no funciona, es parte del recorte del gasto. Estos tres rubros, los que hablábamos recién, los gastos de capital, las transferencias discrecionales a las provincias y gastos corrientes, como los que hablábamos recién, menciona acá el ministro de Economía que explicaron un tercio de la reducción real de las erogaciones primarias en el periodo. Acá habla un poco de las ayudas sociales, de que se incrementaron un 11,5%. Y acá termina con una conclusión bastante interesante que dice que es la primera vez desde el año 2008 que se alcanzan 5 meses consecutivos de superávit financiero. Este resultado se logró sin haberse aprobado en el periodo considerado el capítulo fiscal de la ley bases. El capítulo fiscal, ustedes saben, tiene un montón de cuestiones. Una de las cuestiones que más interesan, o una de las más importantes, es el tema de que habían quedado desfasadas las escalas desde, por ejemplo, del monotributo, por poner un ejemplo, y había mucha gente pasándose a otras escalas, hay un quilombo terrible. Bueno, ese era uno de todos los tantos capítulos que hay, me acuerdo de ese porque es el que a mí más me importa. Pero básicamente lo que menciona acá es que se logró todo este resultado sin haberse aprobado la ley más importante, porque Milei no sacó ninguna ley, de golpe sacó la ley bases esa que son 50 kilómetros, sacó 15 leyes todas juntas de golpe, dando a entender que a partir de ahora, cuando se apruebe la ley, falta que vaya a diputados de vuelta para a partir de ahí que empiece a funcionar la ley, a partir de que eso ocurra, nos da a entender de que la cosa va a mejorar todavía, y termina diciendo: reafirma el compromiso del gobierno con el equilibrio financiero en 2024. Vos me podrás decir: che, Agus, el equilibrio financiero y el equilibrio fiscal te dan porque básicamente están dejando de pagar cosas. Y sí, llámalo como quieras. Ahora no tiene déficit, pero le debe a este, tomó deuda, hay déficit, hay superávit fiscal y financiero. Eso es un dato. Las formas las podemos discutir si quieren en otro video. Y acá nos metemos con el tema del dólar, un tema muy importante para que puedan seguir aumentando las reservas del Banco Central y se puedan pagar las obligaciones que empiezan, bueno, lo que queda este año y también del año que viene, que tenemos vencimientos bastante importantes. El mercado espera un dólar oficial aproximadamente en los 1.238 pesos, que eso es un 20% más caro de lo que dispone el gobierno, que es más o menos en 1.027 pesos. ¿Y por qué lo que dispone el gobierno? Recordemos este famoso crawling peg del 2%. Todos los meses el dólar oficial aumenta
aumenta 2%. Si esto sigue hasta fin de año, el dólar oficial debería terminar en torno a 1027 pesos. Ahora, al mismo tiempo, el equipo económico insiste en mantener este crawling peg del 2%. Ahora, como dije antes, el mercado del dólar futuro espera un dólar por encima de lo que el gobierno está pactando de este 2% del crawling peg. ¿Por qué es importante este punto? Ustedes saben que hoy en día está el famoso dólar blend. El 80% de lo que los exportadores liquidan entra al dólar oficial y el 20% entra al contado con liqui. Ese 20% el gobierno lo pierde porque son dólares que entran por el dólar financiero que se pacta entre privados. Y el otro 80% lo recibe el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? El dólar oficial está muy barato. El dólar oficial, no sé, Banco Nación, 884 pesos. 884 para la compra, 924 para la venta, promedio 915, si querés. Es un dólar que está barato, sobre todo comparándolo con los dólares financieros, que de por sí los dólares financieros no están tan caros de por sí. Están bastante baratos comparado con la inflación que tuvimos desde enero. Por ende, el dólar que le queda a los exportadores es un dólar barato, lo que hace que no tengan tanto incentivo a exportar. Y si no exportan, no le entran dólares al Banco Central. Entonces, si el Banco Central no tiene dólares, ¿cómo paga sus obligaciones? Y a través de acumular reservas para poder pagar esas obligaciones, lograría que el riesgo país en algún momento pueda bajar para poder emitir bonos a una tasa más baja y que la economía funcione como debería funcionar. Es por eso que se cree que va a haber una devaluación más grande de acá a fin de año. No está del 2%, que no es nada comparada con la inflación que tenemos. Tuvimos 4,5% el mes pasado y estamos festejando. Y que va a haber una devaluación más alta. Como hablábamos recién, 1.238 pesos es lo que el mercado está esperando para fin de año. Que si se mantiene el dólar blend de 1.238 el oficial, más un 20% del contado con liqui, te queda un tipo de cambio un poco más competitivo y no lo que tenemos hoy. Así que bueno, vamos a ver. Por lo de las cripto, una novedad. Esto se los cuento a ver si les interesa. Tether lanzó un nuevo token llamado Alloy. Escuchen atentamente, ¿eh? Es un nuevo activo digital atado al dólar estadounidense, pero respaldado por oro en Suiza. En teoría, según Tether, la empresa encargada de emitir USDT y este nuevo token, lo que quieren hacer es estabilizar la economía digital. Básicamente, en términos prácticos, es un nuevo token que se va a llamar AUSDT, lo tengo acá anotado, que básicamente va a tener una paridad 1 a 1 con el dólar, porque está atado al dólar estadounidense, pero ese token, que va a tener una paridad 1 a 1 con el dólar, va a estar respaldado por oro ubicado en Suiza. No sé, hay que ver la auditación de todo esto, pero me pareció algo interesante y lo quería compartir con ustedes. Y adivinen qué es lo que pasó el martes en Estados Unidos. Nuevo máximo histórico. El S&P 500 sube un 0,3%. Muy poco, pero alcanzó un nuevo máximo histórico, lo que denota que esto no para, bitch. Un dato de color, el martes es el único día que fue día normal en Estados Unidos y en Argentina, así que hay noticias para tirar para arriba. Un dato muy importante es que Nvidia es la reina. ¿Pero por cuánto? Nvidia el día martes se convirtió en la empresa más valiosa del planeta, superando a Microsoft y superando a Apple. Y un dato de color, Nvidia, ¿por qué sube mucho? Porque tiene mucho que ver la fuerza de cómputo de las placas que vende y todo lo que viene haciendo de innovación tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Microsoft es la empresa que invirtió multimillonadas de dólares en ChatGPT. Es una de las que más se está metiendo en inteligencia artificial. Y Apple va a lanzar iOS 18 basada en inteligencia artificial. Ya sabemos por dónde va la narrativa, ¿no? En lo que va del año, las acciones de Nvidia subieron alrededor de un 173%. O sea, vos ponías $100 hoy, tenías 273 a esta altura del año. Una locura, una salvajada. Y así es como llegamos al día miércoles. Nos desayunamos con una noticia de que el presidente Javier Milei anuncia que en el mes de junio, mes corriente, vamos a cerrar con déficit fiscal. Y esto se debe a que en este mes, en el mes de junio, como en el mes de diciembre, se cobra el famoso aguinaldo. El aguinaldo, para aquellos que no lo sepan, es un sueldo más que cobran todos los trabajadores en blanco, o por lo menos deberían. Es un sueldo más que se cobra todos los años. Y ese sueldo se parte a la mitad. Una parte se paga a fines de junio, principios de julio, en realidad corresponde al sueldo de junio, y el otro se paga en diciembre. Es por eso que el Estado va a tener que hacer un gasto mayor, porque tiene que pagar un 50% más de sueldos, porque básicamente tiene que pagar la mitad de un sueldo extra. Y es por eso que en el mes de junio va a cerrar con déficit fiscal. Ya lo está avisando a 20 de junio, que junio va a cerrar con déficit fiscal. Pero lo que dice es que en el semestre va a terminar con superávit fiscal, que es un dato importante. La cotización del dólar blue alcanzó los 1.300 pesos, parece estar bastante estable en esta zona. Y en los Estados Unidos hubo feriado, porque se celebró, y voy a intentar pronunciarlo bien, porque todos los años lo comentamos y nunca lo pronuncio bien, es Juneteenth. Es un día muy especial en los Estados Unidos, básicamente porque hace un montón de años, en el 1800 y pico, se terminó con la esclavitud en los Estados Unidos y se recuerda en Juneteenth. Se celebra esta fecha, muy importante, y en la que estoy obviamente muy de acuerdo. Llegamos al día jueves, ¿y qué es lo más importante que pasó el día jueves? Debutó la escaloneta, papá. Más allá de que es el día de la bandera, que es más importante que el partido, por más de que a mí me encanta el fútbol, tuvimos el debut de la Copa América y debutó la escaloneta. Ganamos 2-0, qué golazo el segundo, ¿no? Terrible. ¿Cómo la limpia Lo Celso? Nah, una locura. Bueno, volviendo a la seriedad, vamos a hablar de un tema de inflación bastante importante. Inflación en alimentos. Por cuarta semana consecutiva hay aumento en los precios de los alimentos y de las bebidas, lo que llega al 4,1% mensual. Y
tiene que ver bastante con lo que hablamos al principio de que Milei adelantó de que va a haber déficit fiscal en el mes de junio, porque también en la misma nota agregó un dato importante, y lo voy a leer textual. Dice, hacia adelante la inflación tendría que venir para abajo. La inflación núcleo, que la inflación núcleo básicamente es la inflación sacando todas las cuestiones de estacionalidad y cuestiones que no tienen que ver con el funcionamiento normal de la economía. La inflación núcleo debería dar 0. Todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, que es el dato que acabamos de dar recién, de que por cuarta semana consecutiva dio para arriba, más la núcleo, van a ir a 0. Vamos a ver si se logra o no. Pero según lo que dice el presidente, es una cuestión de estacionalidad, es una cuestión del momento que estamos viviendo en Argentina. Esto en la núcleo debería corregirse y deberíamos ir a 0 en no mucho tiempo. Y el día jueves, a pesar de que fue feriado en Argentina y estábamos todos pensando en el partido de Argentina contra la selección de Canadá, en Estados Unidos hubo muchísima volatilidad. Para variar, el S&P 500, adivinen qué hizo, un nuevo máximo histórico. Sin embargo, no tuvo una vela muy interesante. El S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico y terminó cerrando 0,35% a la baja, dejando una vela bastante fea, a pesar de los datos negativos que tuvimos en ese día, ¿no? Por ejemplo, el dato de las peticiones por desempleo. Y así es como llegamos al día viernes, donde no tuvimos máximo histórico del S&P 500, de hecho tuvimos una vela media fea. En Argentina tuvimos feriado, puente turístico, y el S&P 500, a pesar de que tuvo una baja bastante fuerte en el correr de la rueda, terminó cerrando prácticamente en el mismo lugar que empezó el día. Como dato interesante del viernes, y quiero volver a lo que dije el día martes, cuando dije que Nvidia era la reina, porque es la empresa más grande del mundo, esto no duró mucho, lamentablemente. Desde el jueves hasta el viernes al mediodía, Nvidia tuvo una corrección del 6,8%, que con la volatilidad que viene teniendo Nvidia no me parece tanto. Borró en 2 días, atentos al número, 226 mil millones de dólares, obviamente en su valor de capitalización. Vamos al resumen que siempre hacemos. Acá tenemos la vela semanal del S&P 500, esta que tenemos por acá, vela martillo media bajista. Si nos vamos a la vela diaria, vamos a poder ver mejor lo que les venía mencionando antes. Fíjense, esta vela que tenemos por acá, la primera vela verde que tenemos acá es la del día lunes, el día martes, y acá tuvimos el jueves. Recuerden que el miércoles fue feriado, acá tenemos la vela del jueves, que fue una vela bastante fea, y el día viernes, que miren esto, es una doji media rara. Vamos a ver qué es lo que pasa el día lunes, está muy arriba el S&P 500, sin embargo no tenemos una divergencia clara en los indicadores de momentum. Quizás si nos vamos a un gráfico semanal podemos encontrar algo un poco más interesante, y todavía no está formada la divergencia, pero podría empezar a formarse a partir de este punto. Sin embargo, hace 2 días hicimos máximo histórico, así que muchas señales de debilidad no hay. ¿El S&P 500 está caro? Sí, pero sabemos que a eso no le importa a nadie, porque el S&P 500 sigue haciendo nuevos máximos. Por el lado del Nasdaq tenemos prácticamente el mismo gráfico, así que no hay mucho que agregar. Y el que sí tuvo una buena semana, como veníamos hablando, es el Dow Jones, que el Dow Jones se viene comportando dentro de un canal paralelo, donde tenemos una zona de resistencia, una zona de soporte, una zona de resistencia, una zona de soporte, doble piso, y acaba de salir al alza haciendo nuevo máximo con respecto al anterior. Esto es súper importante, porque todo nos dice que deberíamos ir a visitar la zona del techo del canal. Empresas que cotizan dentro del Dow, para poder invertir o poder aprovechar este movimiento, bueno, una de las más importantes es nuestra amiga Coca-Cola. Otra puede ser Walmart, que viene teniendo una performance impresionante desde que arrancó el año. Miren toda la suba que tuvo Walmart en lo que va de 2024 y también todo 2023. Y también, obviamente, no sé, empresas del sector financiero, por ejemplo. En este caso, JP Morgan, que miren la tendencia que viene trayendo en las últimas semanas. Acá tenemos el gráfico del Merval en dólares. Esta vela que está acá, no le presten atención porque está medio bugueado. TradingView, esa vela en realidad se figura que es del 24, pero este día todavía no existe. Yo estoy grabando esto el 22, así que no sé, está bugueado. Esta es la vela que nos dejó el Merval en dólares, esta velita roja, después de tener esta vela verde que tuvimos acá. Y me parece que la vela que tengamos esta semana en el Merval va a ser súper, pero súper importante. Porque si la vela de esta semana logra ponerse por encima de las 2 del periodo anterior, de la verde y de la roja, vamos a tener una posible tendencia alcista de corto plazo hasta la zona del techo de este canal paralelo. Y si no, es muy probable que vayamos de nuevo a visitar la zona de soportes. En resumen, a pesar de que los datos económicos de los Estados Unidos no vienen dando bien, o no vienen dando tan bien, porque el último dato de inflación fue bastante interesante, pero el resto de datos vienen más o menos, el S&P 500 no para de marcar nuevos máximos. Por otro lado, en Argentina, el dólar paralelo se está situando en la zona de los 1300, 1305 y está empezando a tener una suba que puede empezar a preocuparle al gobierno, sobre todo porque sabemos que el dólar blue, el dólar paralelo, puede llegar a pegar en precios. Lo que dice el ministro de Economía es que como eso no lo va a convalidar la demanda, no va a suceder. Bueno, veremos. Nvidia, una empresa de las más conocidas del mundo, empresa tecnológica, por un día fue la empresa más cara del mundo, pero después cayó un 6% en 2 días y nuevamente se puso debajo de Apple y de Microsoft. Y como les dije, atentos a esas tres, Nvidia, Apple y Microsoft son las 3 empresas que más le están metiendo inteligencia artificial, que es por ahí donde va la narrativa de este año, parece. Y cuarto, y obviamente lo más importante de todo, Argentina le ganó a Canadá. Ahora ganémosle a Chile, por favor. Bitcoin, vamos a hacer la actualización de esta semana de Bitcoin y del mercado cripto. Acá tenemos la vela semanal de Bitcoin. Podemos ver que arrancó la semana en $66.500 y hoy está
está en 64.256, donde en esta misma semana llegó a los 63.500. Y está muy cerca del target que yo creo que Bitcoin va a llegar. Ya lo vengo hablando bastante, pero lo vamos a recordar en este análisis. Si se acuerdan, en los últimos análisis veníamos viendo esto. Fíjense que si nosotros trazamos una extensión desde este máximo hasta este mínimo y lo proyectamos desde el fin de este movimiento que tuvimos, podemos ver que el target del 1.618, que sería el target más importante de onda 3 de este movimiento, está en $62.800. Y si por otro lado nosotros trazamos un retroceso de Fibonacci marcando el mínimo del movimiento contra el máximo del movimiento, especulando con que esta es la tendencia principal y esta va a ser una tendencia de corrección, fíjense que el 0.618 que está por acá, no sé por qué está tan como poco nítido, vamos a darle un poco más de nitidez. La línea de color blanca, el 0.618, también está en la zona de los $62.400. Y por otro lado, si nos vamos al gráfico semanal, fíjense que la media móvil exponencial de 20 periodos, que a medida que van pasando las semanas se va acercando cada vez más al precio actual, porque es una media móvil que básicamente es un promedio. Fíjense que, como pueden ver, arriba vamos a hacerlo así para que lo puedan ver bien, acá arriba está en 61.837 y probablemente la próxima semana, o sea la semana que está entrando, se sitúe en los $62.000, $62.300. ¿Qué quiero decir? Me parece que la próxima semana es donde muy probablemente veamos a Bitcoin llegar a los 62.500 mangos. Ustedes saben que yo tengo Bitcoin un montón, hace mucho tiempo, pero en lo personal yo estoy esperando que Bitcoin llegue a los 62.500 para hacer nuevas compras, especulando con que este año y el año que viene vamos a tener un muy buen año para Bitcoin y las criptomonedas. 62.500 es mi precio de compra. No vengo comprando desde febrero que no compro Bitcoin, porque ya desde febrero que me parecía que estaba caro y no paraba de subir, fíjense lo que fue esta tendencia. Y siempre estuve esperando una corrección importante o aprovechar una corrección. No pude aprovechar esta corrección porque la verdad es que no tenía demasiada liquidez y estaba invirtiendo en otras cosas. Pero ahora sí tengo liquidez preparada para comprar en esta zona en el caso de que Bitcoin llegue. Obviamente que si perdemos ese nivel, que es un nivel muy importante, ahí sí ya nos vamos a niveles más bajos de $52.000, $58.000 en esta zona de acá. Yo dudo mucho que eso suceda porque creo que se va a respetar esta tendencia alcista que venimos llevando en Bitcoin. Creo que esto va a tener una corrección y después de acá vamos a salir al alza. Pero bueno, para esta semana espero a Bitcoin en el área de los $62.000. Si eso no ocurre, es probable que tengamos una corrección, porque fíjense que desde que Bitcoin rompe la media móvil de 20 nunca visitó de nuevo la media móvil exponencial de 20. Así que si hay un rebote, yo creo que va a ser hacia la media móvil exponencial de 20, va a rebotar y va a seguir a la baja. Esto es lo que yo creo que va a pasar. Obviamente, si nada de esto ocurre, la semana que viene voy a venir con un análisis nada que ver a este, me voy a desdecir y ustedes me van a aplaudir como hacen siempre porque los quiero un montón. Más allá del chiste, ustedes saben que no tengo la bola mágica. El análisis técnico busca probabilidades desde los $67.000, $68.000 que veníamos hablando en estos videos de que creíamos que Bitcoin se iba a ir a los 62.500. Está en camino, todavía no llegó, pero gracias al análisis técnico pudimos ver que claramente estábamos dentro de una tendencia bajista. ¿Y por qué lo pudimos detectar? Porque el análisis técnico, que es básicamente el estudio de la curva de precios, nos estaba demostrando que en esta zona Bitcoin no pudo hacer nuevo máximo en el caso de esta vela de acá. No pudo superar el máximo contra este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la demanda no supera la zona de oferta que hubo en la negociación anterior, en la zona de resistencia anterior. Como eso no ocurrió, el precio empezó a tener una corrección. Acá despertamos las alertas y acá donde rompimos el mínimo en esta zona dijimos, listo, esto tiene una vez a la baja hasta la zona del 0.618. Esa fue todo el razonamiento y toda la lógica que aplicamos. Dicho esto, quiero analizar a BNB, que es mi criptomoneda altcoin, una de las que a mí más me gusta, no sé si es mi favorita. Y lamentablemente esta semana perdimos la línea de tendencia que yo les venía mencionando de mínimos sucesivos y máximos ascendentes. Fíjense cómo este mínimo que tenemos por acá superó el mínimo que teníamos en esta zona. Ya sabemos que todo esto depende mucho de Bitcoin. Si Bitcoin baja, las criptomonedas alternativas están complicadas. De hecho, fíjense que quiebra, hace un throwback y parecería querer seguir. Muchos me van a preguntar, ¿Agus, vos vas a vender? No, tengo un precio promedio de compra de BNB en 220. Así que imagínense que no me voy a bajar de este barco ahora. Yo creo que BNB va a tener una muy buena performance este año y el año que viene. Lo creía con BNB en 250, lo voy a seguir creyendo con BNB casi en $600. Y sé que toda esta corrección y todo este movimiento tiene mucho que ver con la caída que tuvo Bitcoin. Lo mismo le pasa a Ethereum. Esta caída tiene mucho que ver con lo que le está pasando a Bitcoin. Le pasa lo mismo a Solana, que pobrecita está destruida. Y le pasa lo mismo a casi todas. Miren a Nexo. Son todas iguales. Siempre les digo lo mismo. Bitcoin es la locomotora, las altcoins son los vagones. Con respecto a la dominancia, que siempre a mí me gusta pegarle un vistazo porque es importante ver a dónde está yendo la liquidez del mercado cripto. Fíjense que tuvimos una semana positiva para lo que es Bitcoin. Una semana positiva con una vela martillo bastante rara. Pero mientras la dominancia de Bitcoin siga alcista, es muy probable que Bitcoin siga subiendo más que las altcoins o que cuando baje caiga menos que las altcoins, que es lo que vimos en las últimas semanas, ¿no? La dominancia de Ethereum sigue en su tendencia lateral, a pesar de que tuvo una subida esta semana. Hubo un día puntual que Ethereum subió un montón, no sé si un montón, pero subió un 3-4% cuando el mercado estaba neutro y eso ayudó a que la dominancia de Ethereum esta semana esté positiva. Y por último, la que se sigue destruyendo es la dominancia de las criptomonedas alternativas, menos Bitcoin y menos Ethereum, que es básicamente todas las altcoins, desde BNB hasta Pepe y hasta la que vos quieras. En algún momento esto se va a revertir, como sucedió en este momento, y después se revirtió
precio acá, y cuando esto ocurra, cuando tengamos esta tendencia alcista, va a ser mucho más favorable, mucho más beneficioso estar parado en altcoins que estar parado en Bitcoin o en Ethereum, por ejemplo. Hasta acá el análisis de esta semana, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si fue, no se olviden de dejarme un me gusta, suscribirse y activar la campanita. No puedo creer ni yo lo rápido que hablo a veces. Así que nada, les mando un saludo grande, que hayan tenido un muy lindo fin de semana y nos vemos esta semanita con mucho contenido que les va a gustar un montón, sobre todo con temas de aguinaldo que sé que les va a gustar. Nos vemos y como siempre, muchísimas gracias por verme. Chau, chau.